Les cuento que participaron del curso 545 inscriptos e inscriptas, procedentes de 16 países diferentes. Los datos que surgen de la inscripción, de los formularios de inscripción, nos indican que contamos con trabajadores y trabajadoras estatales, dirigentes sindicales, abogados laboralistas, como participantes del seminario. Los saludamos por llegar hasta acá, a esta instancia del seminario, y les damos la bienvenida también a todos los que se están conectando desde afuera en este momento. Y les recordamos que pueden hacernos llegar sus consultas, sus reflexiones a través del chat del aula virtual y los que vienen desde afuera a través del chat de YouTube. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Estamos con Julio Fuentes, presidente de la CLATE, y con Matías Cremonte, vicepresidente regional de ALAL y titular de la Asociación de Abogados Laboralistas de la Argentina. Bueno, bienvenidos Matías, bienvenido Julio. Vamos a comenzar con algunas preguntas que tenemos para ustedes. Vamos a empezar con Julio. Julio, teniendo en cuenta el trabajo que viene realizando la CLATE de promoción a las normas internacionales del trabajo, ¿qué valor considerás que tienen los convenios de la OIT para la acción sindical? Bueno, buen día. La relación laboral no es una relación romántica. La relación laboral es una relación conflictiva entre patrones y obreros, patrones y trabajadores. Así que, sin duda, las normas, atrás de cada una de normas de OIT hay años de lucha de los trabajadores. No han sido concesiones graciosas, no han sido cosas que armónicamente las partes acordamos y se libran. Es decir, cualquiera de las normas que miremos, hay mucha lucha, cuando no, en muchos casos, muchos mártires, atrás de cada uno de esos convenios. Y esos convenios que, aunque no son de aplicación inmediata, no son que uno pueda obligar a los empleadores, sea el Estado, sean los patrones privados, a cumplirlos así en forma inmediata. De hecho, uno sigue, una vez que se sanciona la norma, hay que seguir peleando para que se implemente. Yo creo que lo que nos marca, porque ocurre que la injusticia en el trabajo termina naturalizándose. Y para mí el convenio de OIT lo que marca es qué está bien y qué está mal. Entonces la OIT dice lo que está bien, esto es lo que se debería hacer. No quiere decir que es lo que se haga. Pero entonces, a veces, es decir, rompe con eso de que naturalicemos que el trabajador sea explotado, que el trabajador no tenga derechos. Bueno, es decir, la norma internacional marca lo que está bien y es como una guía en lo que significa la lucha de los trabajadores por nuestros derechos. Muy bien, clarísimo. Matías, durante el seminario nosotros estuvimos exponiendo algunos casos donde no se cumplen los convenios de la OIT. El caso de la libertad sindical en Bolivia o la negociación colectiva en Guatemala o el tema del derecho de huelga en Brasil. ¿Cómo se puede apelar a las normas internacionales en esos casos? ¿A qué instancias se puede recurrir? Bueno, Julio lo decía bien claro. En realidad las normas de la OIT tienen una importancia trascendental, pero no sustituyen la fuerza de los trabajadores y en general la aplicación de esas normas depende, y de todos los derechos laborales, de las relaciones de fuerza y del poder de la acción colectiva de los trabajadores. Sin embargo, que existan es fundamental porque es un lugar, una instancia internacional donde las organizaciones de trabajadores pueden ir a denunciar que se está incumpliendo. En los 3 casos que mencionaste, pero en muchos otros también, la importancia es justamente poder, frente a ese escenario internacional, exponer la situación de incumplimiento de un país donde muchas veces ese convenio es la puerta de entrada a la denuncia de una situación general de incumplimiento. Y tiene mucha efectividad, no tanto porque la OIT vaya a obligar a que lo cumpla inmediatamente, la eficacia es relativa de los pronunciamientos de la OIT, sino de algún modo a poner sobre la mesa una situación de incumplimiento y que le sirve mucho a las organizaciones y a los trabajadores y a las trabajadoras en su lugar, en su país, cuando están peleando por eso. Les da un marco de legalidad, les da un marco de denuncia internacional a una situación de vulneración muy concreta. Creo que la trascendencia fundamental es esa, y por supuesto, si la OIT se pronuncia, si la OIT recomienda a un país, desde luego que ya
La efectividad es otra, ¿no? Claro. Porque además de ir a pelear porque se cumplan con los derechos que ya tenemos y tienen los trabajadores, bueno, además también lo dijo la OIT. Claro, es un buen respaldo. Sobre el final del seminario hacemos referencia a las condiciones justas de contratación en el Estado. ¿Qué tipo de iniciativas impulsa la CLATE para enfrentar el trabajo precario o el trabajo atípico en la región? Bueno, además de esto de concientizar de que no es lo que corresponde, porque yo insisto con esto, a veces terminamos naturalizando, ¿no? Es decir, la tercerización de los servicios ha sido uno de los instrumentos de precarización que utilizan los gobiernos. Y bueno, y ocurre que, bueno, como se tercerizó la limpieza de la oficina o la limpieza del hospital, terminamos asumiendo, bueno, que esto es lo normal y que esto está bien, ¿no? Esto está mal, no es lo normal. Y nosotros desde CLATE lo que hacemos son campañas que tiendan a regularizar esta situación, pero primero a asumir la que está mal. Asumir nuestros sindicatos a los que pertenecemos, de trabajadores del Estado, que esos trabajadores, que aunque hoy estén con una empresa privada limpiando o prestando cualquier servicio en un organismo público, esos son trabajadores del Estado y debemos incorporarlos a nuestras organizaciones sindicales, para que desde adentro de nuestras organizaciones sindicales asumamos la lucha por la regularización de esa situación absolutamente irregular como es la tercerización, que es una forma de sacarse de encima un problema por parte del poder político que gobierna, y cuando no, esas tercerizaciones también están ligadas y vinculadas de corrupción, de acomodo, de negocios, ¿no? Y el que paga, por supuesto, es el servicio público, que se ve resentido en la calidad, y paga el trabajador que gana menos, un tercerizado gana menos, muchas veces ni siquiera tiene obra social o el sistema previsional. Es decir, que la campaña de CLATE tiene que ver con denunciar y con que los sindicatos asumamos que esos trabajadores son compañeros y compañeras nuestros. Muy bien. Bueno, otra pregunta para Matías. El caso que estamos viviendo ahora de la implementación de reformas laborales regresivas y persecución al foro laboral y a los abogados laboralistas inclusive, el caso de Brasil es un caso bastante claro en ese sentido. En este escenario tan desfavorable, ¿cómo analizamos la efectividad de las normas internacionales del trabajo y de los convenios de la OIT? Bueno, como decíamos recién, nada sustituye la acción colectiva de los sindicatos, digamos, el derecho de huelga, las medidas de fuerza, son lo que realmente hacen que una situación cambie para bien o se resista. Lo que estamos viviendo en Brasil es algo gravísimo, no por nada es el claro ejemplo de retroceso o de aplicación de una reforma laboral regresiva que no solo pone en cuestión la vigencia de la normativa internacional, sino el paradigma del derecho del trabajo, es decir, que la Constitución Nacional de Brasil, que la legislación, que el Código del Trabajo de Brasil tenga preeminencia sobre las eventuales renuncias de los trabajadores a nivel individual. Es el caso paradigmático en ese sentido. Se hicieron muchas denuncias, incluso el año pasado en la OIT se trató el caso Brasil, si bien por un tema puntual, todo el movimiento obrero internacional hizo hincapié en la situación regresiva. Yo, la verdad que creo que este año, bueno, no se sabe hasta el momento, hasta que lleguemos a la conferencia internacional, muy probablemente el caso brasilero esté en la lista corta que se llama y sea nuevamente tratado ahí y veremos. Pero en el mundo de las normas internacionales la OIT no es el único organismo y sobre todo en el sistema interamericano también hay una puerta de entrada. Y el caso de Brasil lo denunciamos hace 2 años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también muy claramente, aunque sea en el marco de una audiencia pública, dijo que ningún país debiera implementar reformas laborales que, como bien decías vos, supongan un retroceso, digamos, que vayan en contra del principio de progresividad, que la contracara es la irregresividad en materia de derechos sociales. La existencia de las normas internacionales sirven entonces para fortalecer esas denuncias a nivel local, pero también para que los organismos internacionales se pronuncien en defensa de todo un sistema garantista en materia de derecho social. Bueno, acá seguimos en vivo en esta transmisión de nuestro webinario. Estamos con Julio Fuentes y Matías Cremonte. Vamos a seguir con algunas preguntas. Ya están llegando preguntas de nuestros participantes que se han conectado en vivo. Julio, otro tema que vimos en las exposiciones
es que dentro del sector público el reconocimiento de derechos llega bastante más tarde que en el resto. ¿A qué atribuís esto? Sí, bastante, mucho más tarde, mucho más tarde. En el empleo público, ¿a qué se atribuye? A que fundamentalmente hay una negación por parte de los gobiernos de asumir que el trabajador del Estado no es el empleado del político de turno, sino que el trabajador del Estado es un trabajador permanente, un trabajador con derechos. Para mí viene esto, no sé, de las monarquías, de creer que, bueno, somos propiedad de ellos. Y esto, bueno, nos ha costado y nos cuesta mucho, ¿eh? Uno le parece una cosa, le parece increíble, pero alcaldes, intendentes en muchas ciudades de nuestra América Latina y Caribe están convencidos que los empleados que ingresaron en su gestión son sus empleados. Inclusive cuando hablan dicen, mis empleados, yo entro con mi gente y cuando me voy me llevo a mi gente, así como si fuera una cosa absolutamente su propiedad. Bueno, eso demora el proceso. Claro. Nos pasa con el convenio 151 de OIT, que tiene ya más de 30 años. 30 años es mucho, es bastante tiempo, pero bueno, a la hora de poderlo poner en vigencia cuesta muchísimo porque hay una actitud de negación de que ese trabajador, ese servidor público, es un servidor público permanente y tiene derechos. Es decir, y esto acá no se distingue mucho ni derechas ni izquierdas, es decir, en general hay como una... rápidamente cuando asumen el cargo en el Estado, el poder político siente que los empleados pasan a ser de él. Así que bueno, por eso es el tiempo que se demora en que se cumplan estos derechos. Clarísimo. Bueno, tenemos una pregunta para Matías también. Esta pregunta la hace una participante de Chubut, Argentina, un trabajador judicial, se llama Leandro Gabriel Laquiesa, y nos dice: mi consulta respecto al derecho a huelga tiene que ver con los denominados servicios esenciales. Muchas veces entra en discusión cuáles son y respecto de estos cómo se articula el derecho a huelga. Quiere saber concretamente si en todos lados de América se considera un servicio esencial a la justicia. Y en ese caso, y si fuera en caso afirmativo, ¿cuál es la guardia mínima que se debería dejar en dicho fuero? Otra pregunta también sería quién impone el porcentaje de esa guardia mínima. Sí, el tema del derecho de huelga está bastante controvertido, incluso en la OIT. Recordemos que hace pocos años los empleadores avanzaron muchísimo tratando de hacerle decir a la Comisión de Normas, al Comité de Expertos, de que el derecho de huelga no está garantizado por la OIT y que solo depende de las legislaciones locales, nacionales. Durante toda su historia la OIT siempre ha dicho, todos sus órganos lo han dicho siempre, el convenio 87 garantiza a los sindicatos el derecho a formular su programa de acción, lo que incluye, obviamente, el derecho de huelga. Respecto a los servicios esenciales, el Comité de Libertad Sindical también dijo muchas veces, fue construyendo una jurisprudencia que entiende que servicios esenciales son aquellos que pueden afectar la salud, la vida o la seguridad de la población en toda o en parte. Y también ha ido definiendo cuáles son. Algunas legislaciones en algunos países, como la de Argentina, por ejemplo, prácticamente reproduce lo que el Comité de Libertad Sindical de la OIT entiende como servicios públicos esenciales. Servicios sanitarios, servicios de controladores de vuelos, digamos, servicios aeroportuarios, transporte y producción de energía, es decir, bastante limitado. La OIT tiene dicho en todos los casos que la mayoría de los servicios públicos, como la educación, como la justicia, no son definitivamente servicios públicos esenciales, más allá de que algunas legislaciones de otros países, en Argentina no, pueden considerarlo servicio público esencial. Cuando la OIT considera que algo es un servicio público esencial, no prohíbe el derecho de huelga. Limita a que en esos servicios queden una suerte de guardias mínimas. La pregunta decía, ¿quién lo determina? Todo el sistema de la OIT siempre trata de que sea un sistema consensuado entre los actores sociales. Es decir, no es que el Estado o el Ministerio de Trabajo vaya a decir, mucho menos el superior tribunal, es decir, el empleador, esta es la dotación mínima. Son las partes, son los sindicatos y los representantes de los empleadores los que deben acordar cuál es el servicio mínimo, que nunca debe ser igual, obviamente, al servicio normal, sino en los hospitales se asimila al de un feriado, al de una guardia,
pero debería depender del acuerdo entre las partes. Y si no hay acuerdo, no debiera ser el Estado, el poder político o público, el que lo haga, sino algún servicio, algún organismo independiente, estas son palabras de la OIT, que genere la confianza de las partes, digamos, privilegiando que se pueda ejercer el derecho de huelga, más allá de respetar el derecho, de no poner en peligro la salud y la seguridad. Repito, la justicia no es un servicio público esencial según lo que establece la jurisprudencia de la OIT. Perfecto. Bueno, tenemos acá algunas preguntas. Tenemos una pregunta de Panamá, Wilson Ferreira, un poco para los dos, el que quiera contestar. ¿Cómo analizan el documento de la Comisión Mundial de OIT sobre el futuro del trabajo? Tema interesante también. Bueno, en lo que nos interesa a nosotros, desde la CLATE lo venimos trabajando hace mucho. El futuro del trabajo en el sector público, elaboramos un documento, un informe, lo presentamos incluso en la conferencia del año pasado, el año 2018, intentando que esa comisión tome nota de esta preocupación y de que, de algún modo, incorpore el problema del futuro del trabajo en el sector público. No lo ha hecho. El informe carece de cualquier mención al futuro del trabajo en la administración pública, o sea que desde ese punto de vista nuestra lectura, nuestra visión es que, bueno, al no haber sido tenido en cuenta el sector público, es un informe que es absolutamente incompleto, ¿no? Sí, yo sí destacar un aspecto que para nosotros es esencial que se tenga en cuenta, que es el tema del control del Estado. Una parte de este documento, hecho por unos expertos, que será ahora puesto a consideración en la Asamblea de OIT, hay una parte que destaca al rol del Estado, al rol de controlar. Es decir, legislación en cada uno de nuestros países, de que no se puede tener trabajadores sin los aportes previsionales o los aportes asistenciales, existen en todos los países. Ahora, no hay una decisión de los ministerios de trabajo, de los organismos laborales, de controlar. Entonces, ¿qué es lo que plantea este documento? Que hay que jerarquizar esos sectores. Bueno, la realidad contrasta con eso, ¿no? Vemos en Argentina uno de los ministerios de trabajo emblemáticos de la región de América Latina y Caribe, bueno, fue bajado. Ahora no es más ministerio, ahora es secretaría. O sea, todo lo contrario que es lo que hay que hacer, digamos, lo que está aconsejando la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, a ver, Carlos Sánchez de Colombia. La persecución a dirigentes y organizaciones hacen que las normas sean letra muerta. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno. Lo decíamos antes, claro. ¿no? La normativa internacional, en realidad ninguna normativa. Claro. Julio lo decía muy claramente, el derecho laboral en general, pero en el ejemplo de la OIT, las normas internacionales, son consecuencia en general de la lucha de los trabajadores. Su vigencia, la resistencia a su incumplimiento, también, digamos, depende de la lucha de los trabajadores. El caso de Colombia es el caso lamentablemente emblemático donde muchos de estos derechos humanos, no solo laborales, los derechos laborales son parte de los derechos humanos, son vulnerados sistemáticamente, incluyendo el asesinato de dirigentes sindicales, ¿no? La verdad que eso genera una impotencia del mundo del trabajo, incluso debe marcar uno de los grandes fracasos del sistema universal de protección de normas y derechos humanos, que haya un país donde ser dirigente sindical todavía pueda costar la vida, habla del fracaso del sistema universal de Naciones Unidas, de OIT y de los derechos humanos. Creo que ahí es más importante el rol de las organizaciones regionales e internacionales de los trabajadores, de solidarizarse, de viajar y de hacer una campaña de denuncia permanente. Totalmente. Una pregunta, Julio, en este caso, de Marcela Rodríguez Bacuñán. ¿Cómo ve la situación de Chile donde solo hay una mesa de negociación? Bueno, la situación de Chile ha sido comentada, es una de las situaciones más complejas porque, bueno, ahí la dictadura de Pinochet instaló no solo el terror, el crimen, sino además el modelo neoliberal a situaciones extremas, ¿no? Es decir, el sistema previsional fue absolutamente privatizado, fue privatizado toda la salud, la educación, es decir, instalaron un modelo realmente tremendo. En lo que la consulta de que hay una sola mesa,
hay una mesa del sector público. En Chile se discute en una mesa del sector público todos los sindicatos estatales. Esto no es malo, esto puede ser bueno si logramos que en los sindicatos tener la capacidad de unirnos, de buscar reivindicaciones comunes y tener acción común. En otros países no ocurre así, en otros países es sector por sector. Esto a veces parece, bueno, si es sector por sector debe ser mejor porque atiende las particularidades del sector. Y esto no hay que engañarse, lo mejor es la unidad, porque hay que tener fuerza a la hora de luchar. En los lugares donde se discute sector por sector, pequeños sectores que están en lugares determinados del Estado logran reivindicaciones económicas, pero la gran mayoría de los servidores públicos quedan condenados a bajo salario. Es decir, gana bien un trabajador que esté en el área de recaudación de impuestos, pero todos los que están en los hospitales, en la escuela, ganan muy mal. Eso es la lucha sectorial. Lo de Chile tienen que fortalecer esa mesa del sector público. Perfecto. Bueno, nos llega otra pregunta desde México, en este caso. ¿Cómo analizan la reforma laboral en México? La verdad que fue controvertida porque hubo una reforma en el año 2012, si mal no recuerdo, que para algunos sectores fue buena y para otros no tanto. Yo creo que, y siempre con la precaución de hablar desde afuera, ¿no? Porque son los propios actores sociales los que tienen la visión más importante y la que lo viven ahí. Creo que la gran discusión en México tiene que ver con el tripartismo. La Constitución de México fue la primera constitución social del mundo en el año 1917, después de la Revolución de 1910. Estableció un artículo señero para el mundo entero, el artículo 123. Y uno de los aspectos que incorporó fue las juntas de conciliación como ámbito tripartito donde discutir cuestiones vinculadas al mundo del trabajo y a las denuncias. En algunos sectores esto fue siempre apoyado y presentado como algo muy importante porque es un ámbito, un poco como mencionábamos recién del caso de Chile, un ámbito en el cual se puede discutir y resolver los problemas de los trabajadores con participación de los actores sociales, pero de otros sectores también se cuestionó ese tripartismo como una institucionalización absoluta y que por ahí encorseta mucho la libertad sindical, la acción colectiva, el derecho de huelga, queda muy sujeto a eso. La reforma laboral, de algún modo, puso en cuestión ese tripartismo y por eso depende desde qué lado se mire, fue mirada con beneplácito y en otro fue cuestionada. Yo creo que lo importante en México es lo que vaya a hacer a partir de ahora este gobierno, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la tercerización? ¿Qué va a ocurrir con algunos proyectos que los propios trabajadores tienen como de importancia frente a un gobierno que por lo menos se presenta como progresista? Bueno, y a ver si se logra avanzar en ese sentido. Se ha ratificado el convenio 98, que es un paso importante. Bueno, hay que ver cómo sigue. La expectativa es por lo que viene, me parece a mí. Totalmente. Bueno, otra pregunta de Chile, Lore. ¿Cómo presionar para que el Estado de Chile ratifique el convenio 102? Como todos los convenios, siempre dependen de la lucha del movimiento sindical de cada país, su ratificación, o por lo menos en general fue así. En Argentina, la campaña para la ratificación del convenio 151, aún en plena dictadura militar en el año 79, tuvo que ver con la unidad de todos los sectores sindicales del sector público. El convenio 102 es un convenio muy importante y hubo una campaña internacional porque tiene que ver con la seguridad social. Incluso en Argentina no lo ratificó hace tantos años. Argentina hizo una campaña muy fuerte, todo el movimiento obrero en ese sentido muy unido, planteando la ratificación del convenio 102, enmarcado en una campaña internacional y sobre todo en América Latina y el Caribe, la CLATE fue parte, para que se ratifique el convenio. Ahora, por supuesto que no hay una fórmula. Sé que el movimiento sindical chileno está haciendo una serie de actividades denunciando la situación de la previsión social. Bueno, Julio puede hablar mucho más que yo porque ha participado y indudablemente ese tipo de campañas fortalecen la posición del movimiento sindical y la presión sobre los gobiernos o el Poder Ejecutivo o el Congreso de que lo ratifique y lo ponga en vigencia. Sí, ahí creo que lo del 102 es clave lo que están haciendo en Chile. El movimiento No Más AFP en Chile es un movimiento importante, muy importante, así que todos
los compañeros y compañeras lo que hay que hacer es involucrarse, involucrar su sindicato, su organización social, su partido político, involucrarlo en ese movimiento que nosotros entendemos es clave lograr la modificación del sistema previsional en Chile. Es realmente un sistema privado que solo ha sido un gran negocio para las empresas financieras que manejan esas contribuciones y para nada ha sido un negocio ni para los trabajadores chilenos. Hoy Chile tiene el lamentable índice, el mayor índice de suicidios en la tercera edad. Y eso tiene que ver con la cuestión previsional, ¿no? Claro. Bueno, tenemos otra pregunta de Brasil. Bueno, como veníamos charlando, ¿no?, anteriormente, en Brasil hay un ataque a la justicia laboral. Nos dice Grace Silveira, ¿cómo enfrentar esto desde el derecho? Los defensores de la justicia laboral en Brasil, hay una asociación de jueces del trabajo, que son parte de una asociación latinoamericana de jueces del trabajo. También hay una asociación del Ministerio Público. Hay una asociación muy importante de abogados laboralistas, que es parte de nuestra asociación latinoamericana de abogados laboralistas. Todos los que somos parte del mundo de los derechos laborales, de la justicia laboral, defendemos justamente la existencia de una justicia especializada para los trabajadores y resistimos los ataques y los embates de gobiernos como el de Brasil, pero que no es el único. En Argentina también hay ataques contra la justicia laboral. La denuncia en los organismos internacionales, lo decíamos hace un rato, tanto en la OIT como en la Comisión Interamericana, tienen su eficacia relativa, pero de algún modo sirven para denunciar y evidenciar esto. Hay un ataque muy notorio. El gobierno de la derecha de Argentina y el gobierno de la derecha de Brasil casi que están haciendo un eje de todos sus pronunciamientos públicos en ataques a la justicia laboral, a los abogados laboralistas, a los sindicatos, pero tiene que ver con esa esencia neoliberal de esos gobiernos que intentan destruir todo lo que implique una intermediación entre el trabajador o la trabajadora individualmente considerado y el empleador, que es una relación absolutamente de poder asimétrico. Entonces, la existencia de la justicia laboral tiene que ver con eso, con una justicia que es imparcial, como toda la justicia, como todo juez, pero no es neutral. La justicia, el derecho laboral está pensado, tiene su razón de ser en desequilibrar esa balanza para tratar de igualar esa desigualdad. El ataque a la justicia laboral tiene que ver con eso, con tratar de que no haya ningún tipo de intervención y volver a esa relación individual entre capital y trabajo, que es una relación de... No es cierto que la no intervención de la justicia, del gobierno, de quien sea, implique simplemente que nadie interviene y las partes se arreglan entre sí. La no intervención, cuando alguien tiene poder y alguien no lo tiene, es una intervención en favor del poderoso. Por eso es tan importante denunciar el ataque a la justicia laboral. Totalmente. Bueno, tenemos otra pregunta de Chile, Colin Sus. ¿Qué pasa cuando a los trabajadores se les descuentan los días por huelga? ¿Qué apoyo dan las normas? Bueno, no es fácil eso, ¿no? Es un tema complejo. Hay lamentablemente muchos fallos judiciales que determinan de que si el día que no se trabajó no corresponde abonarlo. Esto visto desde absolutamente una mirada liberal. Cuando se trata de un conflicto colectivo, nosotros entendemos, nosotros no vamos a la huelga porque esta mañana no teníamos ganas de ir a trabajar. Cuando vamos a la huelga es un proceso donde hay un reclamo colectivo, o sea que no debería corresponder. Pero eso depende de la relación de fuerza que tengamos en cada lugar. Nosotros, es decir, el sindicato tiene que estar preparado para saber de que, bueno, cuando vamos a la huelga, ese riesgo sí lo tenemos, claro que lo tenemos, pero debemos tener la fortaleza suficiente, la huelga debe ser lo más amplia y abarcar a la mayor cantidad de trabajadores, cosa que nos permita generar condiciones para que esos días que nos vemos obligados a ir a una huelga sean abonados los jornales, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, mucha participación acá de nuestros... De todos aquellos que están conectados. Seguimos recibiendo preguntas, esta vez es de Argentina. Esteban Jarriada, es una pregunta para Julio.
cómo ven el desarrollo de organizaciones de trabajadores de seguridad pública, en la seguridad pública, un tema muy polémico y muy debatido. Sí, yo creo que les corresponde a los trabajadores de la seguridad, entendamos, policías, claro. trabajadores penitenciarios, nosotros creemos que son trabajadores del sector público y tienen que tener derecho a organizarse sindicalmente. Nosotros estamos convencidos de eso. Tenemos no tantos sindicatos de policías, no hay tantos sindicatos de policías, pero los hay en distintos países. Pero, por ejemplo, de penitenciarios, en CLATE hay grandes sindicatos de trabajadores penitenciarios. El caso de Chile. Chile tiene unos poderosos sindicatos de los servicios penitenciarios, o Colombia también con gran extensión. O sea que sí creemos que esto debe organizarse. Muy bien. Tenemos a Verónica Urrutia, de Uruguay, en este caso. ¿Cómo analizan la situación del empleo público en Uruguay? Bueno, el movimiento sindical uruguayo tiene una particularidad que, bueno, cada movimiento sindical tiene su particularidad. Desde el punto de vista de los abogados, siempre lo vemos como un caso excepcional porque tiene una autonomía que rara vez existe en un sistema normativo. Estamos acostumbrados en Argentina o en muchos otros países donde hay una legislación muy fuerte que indica cómo se organizan los trabajadores, en qué niveles negocian, en qué, cuándo pueden hacer huelga, cómo. Y Uruguay es casi el ejemplo del sistema autonómico por definición, salvo la tutela, es decir, la garantía de los representantes sindicales, no hay prácticamente norma. Respecto al sector público, bueno, así como en el tercer grado o a nivel confederación está el PIT-CNT, entendemos que la mayoría de los sindicatos son parte de COFE, del sindicato adherido a la CLATE, y eso es algo absolutamente saludable, porque habla de un poder y de una capacidad de unión y de acción de los sindicatos de trabajadores del Estado muy importante. Esa autonomía, esa ausencia de normativa también por ahí condiciona la efectividad, por ejemplo, de la negociación colectiva. Yo no sé si la pregunta iba apuntada a eso, pero hace unos años recuerdo que se sancionó en una suerte de creo que, no sé, bueno, debe haber sido una ley que estableció una comisión negociadora a un nivel general, pero bueno, hay que ver si el hecho de existir una norma realmente garantizó el ejercicio de la negociación colectiva en el sector público. Bueno, les cuento que son muchos los participantes que se han conectado a través del aula virtual y de YouTube. Tuvimos picos de 62 participantes, nos siguen llegando preguntas y vamos a seguir con Julio Fuentes y Matías Cremonte. Nos preguntan acá desde Uruguay también, es una pregunta para Julio. Roberto González Prats nos pregunta, ¿cuál debe ser el rol de los sindicatos frente al achicamiento del Estado que vivimos a nivel regional? Bueno, creo que hay que primero dar una batalla hacia adentro del lugar de trabajo, concientizar a los compañeros de que estos achicamientos tienen que ver con políticas de desmantelamiento. Si nosotros somos garante de un servicio público, garante de un derecho humano de la población. Entonces, cuando se achica un organismo, lo que le están haciendo es retaseándole a la gente, retaseándole el servicio que tiene que brindársele. Entonces, primero un trabajo hacia adentro. Nosotros, los trabajadores de los sectores públicos, tenemos que ser conscientes de eso. Y después una gran tarea hacia afuera. Si nosotros no logramos que la comunidad sea consciente y seamos parte de una lucha común, nosotros solo vamos a ser derrotados, vamos a fracasar. Si nosotros solo lo que trabajamos en el hospital, defendemos el hospital, por poner ese ejemplo, bueno, está perdido el hospital. Claro. Necesitamos hacer una tarea de concientización. Entonces es clave que el sindicato tenga esas dos acciones. Fuerte acción hacia adentro del lugar de trabajo, pero también una fuerte acción hacia afuera y reconquistar la relación con la comunidad. Muchas veces esa relación con la comunidad se pierde por políticas que se instalan, por mal funcionamiento del servicio público. Para desacreditar un servicio público, lo primero que hacen es quitarle presupuesto, quitarle personal. Entonces la gente va viendo, bueno, a mí no me sirve, y nadie defiende lo que no le sirve. Entonces necesitamos esa doble tarea cumplir los sindicatos. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta de acá de Argentina, en este caso de ATE Rosario. ¿Cómo analizan la paritaria en Rosario, donde el gobierno obligó a aceptar una paritaria? Bueno, es difícil, digamos,
plantearse que el gobierno obligue a aceptar una paritaria. Es una paritaria y una negociación. Hay dos partes y a veces, cuando las relaciones de fuerza son favorables a los trabajadores y a los sindicatos, uno puede tener un mejor resultado, y cuando la debilidad es mayor puede tener un peor resultado o no un buen resultado. Pero por definición son dos partes donde están en paridad, por eso se llama paritaria, y deben negociar. Es cierto que en la Argentina ocurre, tal vez sea el caso de lo que haya ocurrido en Rosario, o la mención que haga la pregunta, que al haber más de un sindicato representativo del sector público, si hay uno que es mayoritario en ese lugar y su voluntad se impone porque hace a la mayoría, el que quedó en minoría no pudo imponer y termina, por supuesto, como que no fue parte de la negociación, o si fue, no se impuso su posición. En todo, lo venimos diciendo, pero sobre todo en la negociación colectiva, el mejor o el peor resultado depende de la capacidad de movilización, de las relaciones de fuerza, de la medida de fuerza que puedan hacer los propios trabajadores. Bueno, acá otra pregunta de México. Elisa Jaime, ¿cómo podemos colaborar desde otros países con lo que sucede en Brasil? Bueno, nosotros en CLATE hemos realizado campañas de solidaridad efectiva. Y no solamente es muy buena la pregunta, así cómo hacemos, porque además los trabajadores tenemos que involucrarnos y nuestros sindicatos. Nos detuvieron compañeros en Guatemala y siguen compañeros detenidos todavía en Guatemala. ¿Qué actitud asumimos? Es decir, bueno, compañeros, todos los sindicatos de cada uno de los países, de los 18 países que está CLATE, movilicémonos a las embajadas de ese país, concretamente de Guatemala. Y en muchos lugares se pudo hacer. Nos movilizamos a la embajada, van los dirigentes, presentan petitorios, consultas, es decir, presionamos sobre los embajadores en cada uno de los países para solidarizarnos. Es decir, es posible, porque las luchas, por más que se produzcan en tal o cual país, es posible que el resto estemos comprometidos solidarizándonos. Pero eso tenemos que asumir conscientemente de que la lucha es internacional, de que nosotros debemos ser parte de ese proceso internacional. Y sirve. Totalmente. A veces puede pensar uno, bueno, vamos 200 compañeros, 50 compañeros frente a la embajada, 20 compañeros frente a la embajada, pareciera que no produce efecto. Pero sí. Si lo hacemos entre todos, produce efecto, y por sobre todo, el primer efecto que produce que el compañero que esté y compañera que esté en el conflicto siente la solidaridad de sus hermanos de clase en la región. Totalmente. Araceli García Villaseñor, de México también. ¿Pueden CLATE y ALAL generar una asesoría para que los sindicatos sepamos cómo presionar para que se ratifiquen los convenios internacionales? Bueno, el trabajo que venimos haciendo de manera conjunta tiene que ver con eso. La verdad que, hablando en nombre del ALAL, para nosotros es, digamos, imprescindible. En la razón de ser de nuestra organización está trabajar junto a los trabajadores y a los sindicatos. El hecho de poder hacerlo con una organización hermana como es la CLATE, que coincidimos no solo en los objetivos, en los valores, en las estrategias, en los planteos, sino en el mismo ámbito de aplicación. Somos dos organizaciones latinoamericanas y del Caribe, hace que podamos trabajar muy mancomunadamente, y lo hacemos sobre todo en los ámbitos, bueno, la OIT o en campañas como esta. Cada sindicato, cada país a nivel local tiene su organización de abogados, tiene su cuerpo de asesores, tiene sus sindicatos, y lo que las organizaciones a nivel, digamos, superior hacemos es estar a disposición de ellos. Si México, por hacer el caso concreto, plantea la necesidad de un involucramiento mayor, tanto de la CLATE como del ALAL, ahí estaremos, indudablemente. Muy bien. Beatriz Hernández, de Paraguay, nos pregunta, ¿cómo ven el intento de privatizar jubilaciones y pensiones en Paraguay? Bueno, como lo vemos en Argentina, en cada uno de los países. Claro. Se trata de un gran negocio, para mí es la madre de las privatizaciones que pretenden llevar los neoliberales y concretamente los bancos, internacionales que se quieren quedar con esto. Porque no es una privatización, como decir, bueno, se quedaron con una empresa. No. Se quedan con la plata. Es decir, se quedan con la plata de todos los trabajadores jóvenes, también, ¿no? Claro.
Se quedan con la plata de todos los trabajadores jóvenes, poner menores de 40, 45 años, con ese dinero, con el compromiso de pagar alguna prestación dentro de 25 años. Claro. Es decir, es un negocio fenomenal, porque con los jubilados y con los trabajadores y trabajadoras mayores se queda el Estado, o sea, se queda el pueblo. Claro. Entonces, es realmente una situación increíble de un gran negocio. Increíble, además, que los gobiernos lo sostengan como propio. Sí, miren, el ejemplo de Brasil es tremendo. El presidente Bolsonaro envió un proyecto de reforma previsional. A los 10 días envió una reforma al proyecto de reforma que había mandado, sacando a las Fuerzas Armadas. Esto que entonces que ellos parece que es tan bueno, ¿es bueno para ellos? No. Es decir, Bolsonaro, siendo que él es un militar, es decir, quitan a las Fuerzas Armadas. Claro. Pinochet, que privatizó el sistema previsional, jamás metió a las Fuerzas Armadas. Claro. Es decir, su propia gente no toma de esta medicina, o sea que no es buena. Entonces, al luchar los paraguayos, estamos en esa intención de tratar de constituir un movimiento a escala regional en defensa de los sistemas previsionales. Pero es luchando, no hay otra manera. No hay otra manera, es así. Maribel Cruz de Colombia, vamos haciendo las últimas que nos quedan porque tenemos que ir cerrando. Maribel Cruz de Colombia, ¿qué hacer cuando la negociación colectiva se produce pero no se cumple lo acordado? Bueno, como cualquier tipo de contrato, el pacto colectivo, el convenio colectivo debe ser cumplido por las dos partes. Es una máxima del derecho, ¿no? Los contratos son para ser cumplidos. En muchos casos hay acciones, las propias legislaciones locales prevén lo que se llama acciones de cumplimiento, es decir, como no cumple, demando judicialmente el cumplimiento. No quiero ser reiterativo, pero siempre, y lo veníamos diciendo, la herramienta más eficaz de los trabajadores es la acción colectiva y por lo tanto tienen la absoluta libertad para demandar el cumplimiento de un acuerdo con sus herramientas más tradicionales, como puede ser la huelga o cualquier tipo de otra medida de acción directa. Sin perjuicio de eso, desde el punto de vista legal, cualquier incumplimiento de un contrato tiene la posibilidad de ser denunciado por la otra parte. Claro. Muy bien. Vamos a seguir con Héctor Cruz de México. ¿Cómo lograr prestaciones de calidad cuando las condiciones de trabajo son malas? Difícil, ¿no? Bueno, es esto, es exactamente lo que hacen, es decir, debilitar el servicio público. Claro, si tenemos que juntar los residuos de este pueblo, de esta localidad, y el camión no anda, ¿cómo no lo podemos hacer a mano? No podemos salir todas las noches a juntar las bolsas. Bueno, para eso esta relación con la comunidad. ¿Será que nosotros no tenemos que nosotros asumir como trabajadores que es un problema nuestro, sino salir a denunciarle a la comunidad, salir a explicarle a la comunidad qué es lo que está pasando? Porque si no, la comunidad, ¿qué termina? Comprando, en este caso, por ejemplo, de la recolección de residuos, comprando después porque el alcalde o el intendente dice, bueno, no, como esto anda mal, lo mejor vamos a poner una empresa privada, entonces terminamos privatizando el servicio, porque esta es la estrategia. Entonces, tienen que trabajar sobre la opinión pública, es decir, nosotros tenemos que ser, nuestro aliado fundamental es la población. Bueno, Hugo Fernández de Chile, y es la última pregunta, nos pregunta, ¿cómo sensibilizar a las autoridades de que debe haber salarios diferenciados por región geográfica? Bueno, será parte eso es parte de la negociación colectiva. En Chile hay que dar mucha lucha para lograr los convenios particulares. En Chile, claro, hay un salario nacional. Hay países donde hay diferencias porque los costos de vida no son iguales. Claro. Supongo, ¿no? Las cosas no deben valer, estoy seguro, no valen lo mismo en Punta Arenas que en Santiago. Entonces el costo de vida en Punta Arenas debe ser mucho más alto. Entonces hay que lograr que esa mesa, pero hay que hacer llegar al sindicato, porque esa mesa del sector público tiene que seguir avanzando en particularidades como esta que se están planteando. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Julio, muchas gracias Matías por participar del webinario. Y antes de, bueno, si quieren hacer algún comentario final, alguna observación. No, del nombre de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, agradecerle a la CLATE la posibilidad de haber hecho esta actividad de manera conjunta. Para nosotros es muy importante trabajar como lo hacemos, con organizaciones de trabajadores. Y muchas preguntas estaban vinculadas a, bueno, qué hacer o cómo resolver determinadas cuestiones. Creo que
este tipo de actividades, este tipo de cursos, es una herramienta fundamental que debe ser, como es, aprovechada por los trabajadores y por los sindicatos. Y bueno, a los abogados laboralistas nos van a tener siempre a disposición para colaborar. Buenísimo. Antes de que hable Julio, saluda a Percy Oyola desde Colombia. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Qué bueno. Percy Oyola es un gran dirigente de Colombia del sector público y es uno de nuestros vicepresidentes de CLATE. Así que bueno, un gusto. Este es un desafío. Yo quiero agradecer a todos los que nos han ayudado, técnicos, trabajadores, para que este curso se pueda llevar adelante. Realmente, bueno, yo estoy emocionado porque creo que esto puede caminar y es la única manera que podemos hacer una formación en conjunto y concientizar de que este es un problema de todos. Cuando uno ve las preguntas, las que se pudieron leer acá y todas las que se hicieron, vemos que los problemas son comunes. Entonces, si los problemas son comunes, necesitamos respuestas comunes. Bueno, y esta es lo que estamos ensayando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, llegamos al final de la transmisión entonces, y antes de despedirme quería contarles que ya está disponible en el aula virtual una encuesta para que ustedes valoren el contenido de este seminario, la modalidad y todo lo que quieran ver. Contesten la encuesta que nos viene muy bien saber lo que opinan. Y también les recuerdo que quienes hayan realizado el 75% de las actividades propuestas, a partir del lunes 22 de abril pueden descargar el certificado de participación, que es de forma gratuita, obviamente, que está expedido por la CLATE, ALAL y la GLU. Así que desde el 22 de abril. Les agradecemos especialmente a la Global Labor University el acompañamiento y el auspicio, también a las organizaciones miembros de CLATE por participar y difundir esta instancia de formación tan importante, y también a cada una de las organizaciones miembro de ALAL en cada país de la región. A Canal Abierto, gracias por recibirnos aquí en este estudio de TV. Mi nombre es Ana y nos encontraremos en el próximo seminario. Muchas gracias y nos vemos la próxima.